Estamos despelucados, sin filtro y sin manual. Buenas, buenas, ¿cómo están allá en casa? Que espectacularmente bien, espero. ¿Cómo está la Cata? Estamos espectaculares, está haciendo mucho frío o quizás somos de Harvard. Oiga, claro que sí, Cata. Y hoy tenemos un invitado espectacular, Cata. O sea, wow, 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 wow. ¿Quién es ese invitado, Cata? Hoy contamos con la presencia nada más y nada menos que Pipe. Cuéntanos un poco más, Pipe, quién eres, para dónde vas, qué vas a hacer con tu vida. Esa última pregunta no te la tengo resuelta, pero sí te puedo decir quién soy. Yo soy un joven de 24 años que nací aquí en Cali. Ok. Soy un barrio popular. Crecí en una dinámica donde la violencia lamentablemente se volvió costumbre en ese barrio, pero que se superó mediante el esfuerzo propio y también de tener personas que me aconsejan cosas buenas. Y me volví abogado. Soy abogado de la Universidad de Santiago de Cali. Ajo. Y ahora tengo un posgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ajá, que hay mucho conocimiento. Tas. Claro que sí. Bueno, y hoy hemos traído aquí a Pipe porque queremos hablar de algo que cansa. El no saber, ¿cierto? Sino el tener que saber decir para que te respeten. ¿Cómo la ves ahí? Uh, qué pregunta tan, o sea, qué tema tan profundo. Están cosas Profundo. demasiado. Ya me dio hasta terror. Ábreme la puerta que me quiero ir. Sí, eso es verdad. La verdad es que cuando las palabras se vuelven una barrera y no un puente, ¿cierto? Cuando alguien sabe mucho, habla demasiado y siente poco. ¿Les han pasado de pronto alguna de estas? Como que sabe mucho, habla demasiado, pero la verdad como que se cohíbe mucho en su sentir. Mira que una vez, hace mucho tiempo, en la carrera, en el ejercicio del derecho, en mi pregrado, tuve un tiempo en que yo decía tanto que no sabía si era cierto o no, si me estaba mintiendo a mí mismo, le estaba mintiendo al docente o a los compañeros, pero dentro de mí era como que estoy diciendo algo. Y en el momento no tenía las herramientas necesarias como para diferenciar entre si lo que está diciendo me ayudaba o me encerraba como persona. Entonces yo siento que fue ese momento el que me hizo entender que había un momento en que tenía que centrar cabeza y pensar antes de hablar, como dicen hoy en día. Es el dicho por ahí. Sí, ¿no? Digamos, hay una frase muy popular o a veces lo han dicho o la he escuchado en otros espacios donde dice, usted sabe tanto que sabe a ir. Nada. Entonces, eso es un concepto que de alguna forma, bueno, delimita el nivel de conocimiento que debe tener una persona o está delimitando el nivel de orgullo que debe tener una persona por el conocimiento que tiene. Como, Mitch, ¿cuál sería esos momentos así en el que tú dices, yo, la verdad, me considero con poco conocimiento en este tema? Wow, es que la verdad es una cosa son las palabras que puedo decir y otra cosa es la experiencia que yo tengo. ¿Sí me entiende? Entonces, hablo desde la experiencia, no hablo desde un conocimiento previo o no hablo desde un autor, ¿cierto? Porque muchas veces traemos a la mesa un autor, solamente hablo de las experiencias y creo que a veces uno se queda como muy corto en ciertos ambientes, ¿cierto? Porque pues uno está hablando desde la experiencia, pero uno no sabe si lo que está hablando va de pronto a hacer, ¿cómo le explico? Como, pues no una verdad, ¿cierto? Porque no hay verdades absolutas, pero por lo menos sí que se tenga en cuenta lo que estoy hablando. Sí, por ejemplo, una persona que llegué a encontrar en algún momento, yo le dije, ay, mira, yo la verdad tengo ese conocimiento, pero empírico. Y me dijo, es muy raro, normalmente lo empírico empieza desde cero. Tú no puedes estar diciendo que sabes de algo desde lo empírico. Tú puedes determinar que sabes algo desde el término autodidacta, porque tú
fuiste la persona que buscó o que de alguna forma la experiencia determinó que tuvieras ese conocimiento. Entonces no se dice empírico, sino que se dice autodidacta. Hoy aprendimos algo con la Cata. Mira que ahí sí quisiera entrar como un ejemplo. Yo soy fan de Michael Jackson y es un ejemplo demasiado claro. Con el jiji. Michael Jackson es un artista autodidacta porque él nadie le enseñó a cantar. Él se sentó literalmente enfrente de un televisor y viendo fue como desarrolló esas actividades artísticas que todo el mundo conoce. Entonces yo siento que en ese sentido es bueno, porque primero no pierde su humildad como persona y segundo se va desarrollando como ser humano, porque ya conocemos la vida de él, un ser humano muy humilde, tranquilo, a pesar de todo el dinero que tuvo y sus polémicas, pero es un ejemplo muy claro de lo que dice Cata. Sí, por ejemplo, cuando tienen mucho conocimiento, quieren despilfarrar todo ese conocimiento y manejan el iluminado y el iluminador. Entonces, yo creo que ahí se presenta algo muy fácil, que es una palabra muy extraña o quizás caleña o colombiana, que se le llaman, determinan verborrea. O sea, Michi, para ti, ¿qué crees que sería verborrea? ¿Qué es eso? Es como un verbo muy gonorrea. La verdad, sí, rematado. Para mí es hablar mierda. O sea, palabra más sencilla, hablar mierda, verborrea. Eso. Diríamos, hablar para no escuchar. Ajá. Sí. Diríamoslo así. O sea, no sé si de pronto han notado como a veces hablamos sin parar, pues para no, o sea, no comunicamos nada. O sea, hablamos y hablamos y hablamos y a la final no decimos absolutamente nada, no decimos ningún conocimiento concreto, sino que simplemente hablamos y hablamos y hablamos. Entonces, si no, hay como una interpretación de que de pronto la persona que habla demasiado quizás no sabe absolutamente nada. Hay casos se ven. De pronto o sea, no les ha pasado que en algún momento tuvieron que ponerse en la posición de la verborrea. Eso suena como posición de Kama Sutra. Pero esta vez digámosle que echamos cuento. Pero mira que yo sí he visto casos de colegas de aparato reproductor y ya sé a quién me refiero. Colegas míos hombres. Ellos son expertos a hablar en verborrea porque hablamos tanta mierda para enamorar a alguien que, en serio, y uno pone eso en discusión y eso no está en duda. Nosotros los hombres tenemos una capacidad de hablar mierda de una forma que uno hasta mismo se sorprende. Me sorprenden mis compañeros de aparato reproductor. Me sorprende Una parla espectacular que tienen. demasiado. Acá. Pero es eso, o sea, yo creo que por lo menos nos ponen en una posición o de pronto de una presión, ¿no? De que siempre nos han dicho de que el que sabe más es el que habla mucho y esparce su conocimiento y todo y tan y tan y tan y tan. Pero muchas veces estamos como por presión social, como que debemos sí o sí tener que aprender esto, ¿sí me entiende? Porque tenemos que aprender a ser escuchados en un espacio donde de pronto nos han vulnerado. Entonces tenemos que estudiar demasiado para poder interpretar lo que estudiamos y poder, digamos, de una manera u otra, encajar de pronto en el espacio donde vamos, porque hables de la experiencia cuando estaba yo en lugares muy intelectuales y a mí me costaba entender, o sea, hablaban con unas dificultades que yo decía, marica, ¿qué es eso? Si me entiendes, tengo que googlearlo, ChatGPT. Entonces no entendía porque no venía con ese conocimiento, ¿cierto? No venía con un sentir. Entonces a veces yo decía, o sea, esta gente habla para no escuchar a las demás personas que están, porque es que si yo tengo el conocimiento, yo hablo y todo eso, entonces no te voy a escuchar, porque tú no tienes el conocimiento, ta, 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 ta. No sé si de pronto les ha pasado o cómo pueden interpretar ustedes eso. Mira que yo siento que la propia humanidad se ha encargado de poner en altares a personas que no deberían estar ahí. O sea, la misma gente se encarga de quitarle la humildad a otras personas. ¿En qué sentido? Total. Porque y se notan diferentes espacios, escenarios de la vida. A un político, X, cualquiera,
ellos son expertos en convencer a la gente de una manera que uno dice, pero que si es verdad o es mentira, entonces la gente muchas veces se come el cuento, pero también se les olvida una cosa, que la gente no es boba, la gente también sabe identificar cuando están echando cuento. Entonces yo creo que tenemos que entrar en un punto en que tenemos que saber diferenciar a quién sí escuchar y a quién no, para evitar poner en un altar a personas que no deberían estar ahí. Uy, sí, eso es muy importante. ¿Tú crees, Pipe, que de pronto dentro del campo político o campo militante, como conocen a muchas personas, de pronto hay falencias con el despilfarro de conocimiento y degradar a la persona que no tenga el conocimiento? Mira que yo siempre he sido claro en ese sentido. Aquí nadie puede sabérselas todas. Total. Y siempre he puesto eso en una discusión en todos los espacios que estoy, sean o no políticos, sean familiares, sean lo que sea académicos. Uno no puede creérselas el todo, porque si no uno mismo está engañando. Y por ejemplo, en mi ejercicio como abogado, yo no puedo creer, y es un error que tiene la gente, que cree que los abogados nos las sabemos todas. Es donde nos suben a un altar cuando no es así. El abogado tiene que primero tener un tiempo, un estudio, un análisis de un tema para poder dedicarse y de ahí desenredar todo el trama que tiene ese tema, ejemplo, de familia, constitucional, laboral, pero nadie puede creerse saberlo todo en ningún lugar. Formación y crítica y autocrítica, compañeros, porque si no, estamos perdiendo. Wow, yo me siento como en un podcast inspiracional. Yo voy a hacer otra después de esta. Yo voy a cobrar honorarios después de eso. Bueno, yo creo que pasamos a una parte donde vamos a reconocer, digamos, cuando explicar se vuelve una forma elegante de invalidar. Wow. Eso es algo muy, digamos, muy heavy que todavía pasa, porque a veces, pues, uno con sus palabritas, ¿cierto? Va diciendo, ta, 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 ta. Entonces llega la otra persona y le dice como que, no, mira, eso no es así. Déjame te explico. ¿Sí me entiendes? O sea, invalidan de pronto el conocimiento que tiene esa persona. Y yo vengo aquí de pronto de una manera que a veces yo creo que es la correcta, ¿cierto? Porque pues tampoco vamos a echar al agua y que todo es malo, porque pues esas personas están hablando desde la manera que ellos creen que es correcta, ¿no? Porque así lo aprendieron o porque así de pronto lo educaron y invalidan también pues el conocimiento de la otra persona que viene. Y es decir, ay, déjame te explico porque es que así no es. O, te lo dije, ¿no? El famoso te lo dije. Entonces esas son cosas que de una forma sutil, de elegante, van invalidando también el discurso de la otra persona. O cuando lo hacen en tercera persona. Por ejemplo, que estamos, digamos, en unos espacios y entonces alguien dice, no, sí, sé que tú quieres hacerlo y todo, pero creo que esta otra persona tiene mayor capacidad de tal y tal cosa. O sea, le frené las ganas a esa persona que quería hacerlo y le di, o sea, invalidé y le di a alguien más y lo puse por encima, solamente porque de pronto tenía más conocimiento en el tema que se estaban tratando. Mira que cuando esas cosas pasan, o sea, a mí me da rabia en lo personal cuando utilizan terceros, porque la gente no es directa con uno, se le dice su poco en cierto sentido, pero uno también entra a una discusión profunda y es cuando se debe o no invalidar una persona. O sea, eso también es como que nos debe poner a pensar, porque yo no puedo estar allí frente a una persona que yo sé que está haciendo verborrea. Entonces yo tengo que invalidarlo de una manera que primero no lo hiera, porque es humano. Recordemos que todos los que estamos aquí somos humanos, somos de carne y hueso y tenemos sentimientos, pero hasta donde yo sé, para invalidarlo y evitar que esa persona se haga daño a sí misma, porque la verborrea hace daño internamente en la persona. Uy, demasiado. Y hacia la tercera a la que se está refiriendo. Entonces, sean directos y no pierdan esa humanidad, porque toca que ser una balanza. Y la balanza es hasta dónde yo puedo permitir invalidar cuando siento que la cosa no es así. Mitch, yo creo que llegamos a la parte más favorita de nosotras. ¿Cuál es? Vamos a tocarnos. Me hubieran dicho, me hubieran ido preparado. Pero desde el conocimiento. Desde el conocimiento. No, tampoco. Yo sé que aquí queremos despilfarrar conocimiento en todo este tema,
pero vamos a tocarnos no de forma desde el conocimiento, sino a tocarnos desde el yo siento, no desde el yo sé. Entonces, Todopoderoso. ¿por qué el lenguaje correcto se volvió requisito para existir? Wow. Pues o sea, yo creería que más que para asistir, yo diría que es como para una lucha de egos. Siento que son egos. Sinceramente, pues, que lo adornamos, que hay que el lenguaje correcto, tan y ton y ton. Pero pues obviamente son egos, ¿no? No creas, hay personas que llegan a un espacio y tienen toda esa verborrea o crean un discurso espectacular y pues se sienten la picha y entran con todo y tal. Y llega alguien y de pronto como que tiene más conocimiento que esta persona, entonces se va volviendo una lucha de, es que yo sé, ¿y de dónde sacaste esa información? Y, entonces empiezo a refutar lo que la otra persona me está diciendo y se va volviendo una lucha para poder existir en un espacio donde uno de los dos tiene que estar más arriba que el otro, pues lo veo así, ¿no? Ujú. Y mira que eso pasa en el mundo del derecho. Hoy hay abogados que cuando empiezan a meter latín, como que creen que uno su merced, me le quito el sombrero. O sea, ahí sí estoy de acuerdo con Mitch porque eso se vuelve una guerra de egos. Y yo lo compruebo, yo no soy así porque yo no soy bilingüe, yo no soy latín. Pero cuando un compañero o colega empieza a utilizar el latín para referirse a cosas tan sencillas, estamos perdiendo humanidad y también estamos en un tema de egos. Claro. Entonces es importante saber que no importa el tamaño, sino cómo lo usas. Y me refiero al cerebro. Es muy importante no el tamaño y el conocimiento que llegues a tener, sino realmente cómo los estás usando, porque es necesario poder también tener la inteligencia emocional, saber tener empatía por la otra persona. El hecho de que no sepa algún tema no es que yo quiera iluminarlo en todo el conocimiento que yo tengo, sino de que si esa persona realmente está interesada en tener ese conocimiento. Mm. ¿Alguna vez les han hecho sentir ignorantes por no usar ciertas palabras correctas? Sí. Sí. Bueno, ¿me entiendes? Siempre me dan a mí en estos asuntos. Pues mira que últimamente eh, he visto en el ámbito familiar más que todo, porque al ver el tema de edades, siento yo, siempre le tiran a uno por el tema de la jerarquía. Como usted es el pequeño de la familia, o usted es el nieto, lo que diga lo que diga él, hay que invalidarlo, o es falso, o es un ignorante. Y pasa, por ejemplo, entre nietos, abuelos, padre e hijo, novio, novia. O sea, pasa en un círculo tan privado. Ahora imagínate cómo es en un círculo externo, donde uno ahí sí no puede ocultarse porque no sabe qué hacer. Pero yo sigo que cuando uno pasa eso que me ha pasado en el ámbito familiar, eso es doloroso porque vuelve y entra el tema de la humanidad. O sea, puede ser mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi hermano, mi hermana, mi novia, mi novio. Somos humanos y si no me sabes cómo tratar de una manera de que no me hagas sentir ignorante, sino que ayúdame a aprender, pues, ayúdame a aprender de ti. Entonces ahí ya cambia un poco la dinámica. Pero mientras no sea así, siempre va a pasar ese tema de uno hacerlo sentir como ignorante. Sí. ¿Cuál era la pregunta? No. ¿Estás viendo? No, ¿Me está ignorando por mi conocimiento? aquí empezamos a aplicar, ya aplicamos lo que estamos hablando. Aquí está la anarquía ahí tirándole a la otra. No, Cata. Repite la pregunta que está buena. Pues si alguna vez te han hecho sentir ignorante por no usar ciertas palabras, que son Claro que correctas sí. o no correctas. Claro que sí, porque yo creo que uno tiene conocimiento dependiendo de también donde uno se relacione, ¿no? Entonces, donde me he sentido como la incapacidad, creo que en muchos sectores, también poblacionales. Por ejemplo, como yo puedo tener uno que, por ejemplo, de quizás el 10% de conocimiento de población LGBTI, quizás mi compañero tiene más conocimiento en población afro. Y el cual yo digo, ay, parce, no sé absolutamente nada y da hasta un poquito de, como de miedo el hecho de poder, o sea, o de no saber sobre esos temas. Ok. Y ahora, Michelle.
Sí, uy, bastante. Obviamente, al igual que Pipe, yo también vengo de un barrio peligroso. Y claro, siempre me he enfrentado a ámbitos muy intelectuales, ¿cierto? Donde yo digo, Marichis, no sé cómo hablar, cómo expresarme. Recuerdo mucho que una vez estuve en una conferencia, ya cuando entré a la universidad, y me pidieron hablar, entonces utilicé términos muy coloquiales, ¿cierto? Porque pues no sabía como el tecnicismo de ciertas palabras. Entonces me dijeron como que hay que estudiar más porque pues en esos escenarios se tienen que ta. Entonces le decía, pucha. Entonces es como cuando uno se estrella, ¿no? Con la realidad. Está bien y yo te digo una cosa, o sea, si vas a estudiar y vas a tener un buen dialecto, ¿cierto? Un lenguaje correctivo y toda esa vaina, pues está bien, o sea, nadie está diciendo que está mal. La verdad, aquí nadie está diciendo que está mal porque usted tenga el conocimiento, sino que es la manera en que tú lo vas comunicando día a día y a quién se lo comunicas. Mira, pasa muchísimo que yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, el power, pero si no lo sé comunicar, pues voy a quedar primero en una verborrea infinita y ni siquiera voy a escuchar lo que me están diciendo, ¿cierto? Lo que hablaba Pipe ahorita de también ponernos en el lugar, ¿cierto? Intercambiar esos papeles y no voy a escuchar lo que me está diciendo una persona porque esa persona no está en el mismo coeficiente intelectual, ¿sí me entiendes? Entonces, muchas veces pasa. Ok, entonces, ustedes pueden pensarse ahorita como piensen, están, digamos, en una reunión, ¿cierto? Digamos que están en una reunión de esas donde la gente está dando su verborrea y todo lo que saben, ¿cierto? Entonces ustedes se quedan viendo a una persona en particular y esa persona está en silencio. ¿Ustedes creen que esa persona hace silencio porque tiene conocimiento o porque no sabe nada? Uh, Pues digo que bueno, muy difícil responderte, porque yo creo que depende de cada quien. Por ejemplo, una persona puede estar en silencio porque está aprendiendo la otra, o aprender a usar la verborrea, o en verdad está aprendiendo lo que está dando en su intervención. Pero yo me iría más por la segunda, que está analizando para poder luego expresarse. Sí, yo Siento, también me iría por eso. siento yo que es así. Genial. Dicen que muchas personas determinan que es de sabiduría guardar silencio cuando se trata de saber escuchar y tener más conocimiento. Entonces le atinamos. Si atinamos, sí. Entonces, ¿cuándo ustedes creen que el discurso reemplaza al cuidado? Por ejemplo, digamos, hay discursos que son completamente determinantes, fuertes, pero de alguna forma también están invalidando otras voces. Por ejemplo, hay algunas personas o bueno, conocimiento feminista en el que no validan las personas trans por el hecho de haber hecho su transición de hombre a mujer. ¿Ustedes cómo determinarían que su discurso realmente no puede tener cuidado con estas personas? Mira que en lo personal, yo vengo de un mundo de militar, yo soy una persona de izquierda y siempre trato de cuidar mi discurso a la hora de intervenir en escenarios abiertos, porque siempre hay un principio, es el principio del cuidado del compañero, del respeto al compañero. Pero he visto casos de terceros famosos, ejemplo, Donald Trump, que es una de las personas que mediante ese tipo de discursos fuertes intenta como vulnerar a otra persona al señalarla diferente, decirle palabras como eres un animal, como si eso fuera un... Ajá. O sea, yo siento que esos sí son ejemplos que yo puedo traer aquí, pero yo en lo personal no porque siempre trato de cuidarme en espacios abiertos, porque se trata de cuidar a la persona que me está escuchando. Sí, exacto. Siempre, como lo repetíamos al inicio, o sea, pensar antes de, por lo menos en estos casos hay muchos, o sea, no solamente esa población, sino que de muchas otras poblaciones, de muchos otros casos, que yo creería que cualquier discurso, o sea, estoy hablando yo, la Micha, aquí en este momento, o sea, cualquier discurso que tú hagas, por muy cuidadoso que esté,
siempre va a de pronto a herir una susceptibilidad. O sea, nosotros no estamos, ¿cómo te digo? Mm, como a la, ay, se me olvida esa palabra, susceptibles a lo que pueda pasar, algo así. Porque yo te digo una cosa, yo soy como tú, cuido mucho mi discurso en muchos espacios y a veces prefiero callar, no porque de pronto no sepa, ¿cierto? Sino que porque prefiero escuchar el discurso de otras personas para asimismo yo saber cómo puedo encajar. Ujú. ¿Sí me entendés? Por todo esto que estamos hablando. Porque hay gente que habla hasta por los codos, pero al final no se le entiende nada. Pero hay gente que habla y es chévere escuchar el discurso y uno dice, wow, o sea, tiene sentido, ¿sí me entendés? Y entonces, en estos casos, yo diría, cualquier discurso que tú vayas a decir, cualquier palabra, pues siempre va a tener una consecuencia, ya sea negativa o sea positiva, pero siempre va a traer algo, porque pues de eso se trata, ¿no? De ese mecanismo que tiene el lenguaje para poder brindar un discurso. Entonces siempre vamos a tener esa espinita, ¿sí me entiendes? Así la gente, porque es que también la gente es como hipócrita, porque te lo juro, te dicen como que, ay, no, me encantó tu discurso, la diste, uy, tú sí sabes del tema, uy, pero después le están funando a uno en Twitter, después están, después... Y va de la mano fue lo que decía al inicio, la misma gente se encarga de poner personas para allá porque me verían. Los de ¿Por qué? Sabrá Dios. Pero muy, muy profundo la discusión que estamos teniendo en este momento porque, y yo doy un pequeño tip, no sé si tiene la posibilidad, pero a mí nunca me gusta hablar de primero en ningún lado. O sea, yo primero, que otro, uno o dos inicien primero. Eso es, despecho. Porque es que yo sé que de pronto puedo ampliar lo que voy a decir sin cambiar todo el contenido, pero al menos aprendo lo que va a decir la persona. Es primero embarrarla a usted, que ahora la Pues no dígale a nadie. Sí, es total, es total. O sea, esos son temas que a veces no nos sentamos como a hablar y a detallar, ¿no? O sea, vamos hablando y vamos desprofechando desconocimiento o conocimiento y nunca nos sentamos realmente a hacer la tarea, ¿no? O sea, Ujú. realmente yo uso mucho la verborrea o realmente yo invalido al otro, otra, otra, o realmente yo soy el que estoy, que me están invalidando y cómo salir de eso Sí. porque pues el lenguaje es un arma, yo creo que muy letal, o sea, demasiado letal y hay que cuidarla mucho, ¿no? Y hay que saberla también trabajar y tener las herramientas adecuadas para cada quien, o sea, cada quien tendrá sus herramientas adecuadas, cómo lo va a manejar, pero por lo menos que tengamos un lenguaje consciente, que nosotros hagamos como una inspección, ¿cierto? Antes de porque pues a veces nos quedamos en estas discusiones de egos y no avanzamos a ningún lado. O sea, no moralizar, humanizar. O sea, que podríamos determinar que el verdadero conocimiento es cuando reconocemos la existencia de otra persona. De acuerdo. Apoyo la moción. Apoyo la noción. Apoyo la noción. Entonces, ya como para ir dándole cierre al podcast, yo te hago una pregunta, Pipe, y es que a veces no escuchar algo que nos incomoda, ¿cierto? Como que, no queremos escuchar algo que nos incomoda. Ahí, entonces, ¿qué hacemos? Mira que cuando uno hace eso, es como Alicia en el País de las Maravillas. Uno se encierra en una falsa realidad. Entonces yo recomiendo a la gente que nunca sean sordos ante una realidad, aunque tan dolorosa que sea, pero es importante saberla, porque si no vivimos constantemente engañados. Claro. Eso es lo que yo también me digo a mí cada vez que voy a salir a la calle o cuando estoy en presencia de otras personas, de no vivir engañado, siempre estar dispuesto a la crítica constructiva y sana, pero no vivir siempre en esa nube de que siempre voy a estar bien y que nunca me van a criticar o nunca voy a estar como equivocado. Entonces yo digo, ábranse como la yuca, compañera y compañere, ábranse como la yuca y permitan que otras personas hagan críticas sanas, constructivas para que ustedes mejoren y sean mejores humanos en este planeta. Como ahí hay personas, ¿no? Le meten mucha sintaxis, mucho análisis, pero poca ternura.
La verdad, le hacen todo el marco teórico de todo el conocimiento del mundo, pero la verdad se preguntan, ¿ustedes están abrazando a la persona a la que se están dirigiendo con su conocimiento y con lo que le están compartiendo? Sí. Es... Me pones a temblar. No es nota, pero me pones a temblar. Está así. Aquí, Sí. aquí saco la pierna así. Imagínate, qué pregunta tan profunda. Y ojalá todos los que nos están viendo o van a dedicarse a escuchar este gran podcast puedan llegar a una respuesta a esa pregunta que nos hace Cata. Wow. Ojalá. Me encanta. ¿Cómo abrazamos desde el marco teórico? Mira que yo critico algo de la humanidad, que cuando todo se vuelve de tecnicismos, perdemos conciencia de la otra persona, todo lo vemos con cifras, números, y eso es lo que hace que haya corrupción, haya odio, haya separación, haya violencia. Entonces, dejemos tanto tecnicismo y empecemos a ver a la persona como es, el ser humano. Total, total. Me encanta, me encanta. Voy a salir empeorada de este emporada. Emporada. En este podcast potrada. Sí. Vivas, potras, caballota amarilla aquí. Total, total. Bueno, y como conclusión, tal vez no se trata de hablar menos, sino de hablar con el cuerpo, con la escucha y con cuidado. Así que de verdad, ese podcast está espectacular, de verdad. Síganos en todas las redes sociales como Despelucar el Podcast para que no te pierdas ninguno de estos capítulos. Y bueno, Pipe, para finalizar, el público que te está viendo allá en México, en España, en todo lado, para que por favor le mandes un saludo o un mensaje que quieras dejar referente a todo lo que está pasando hoy en este podcast. El ser humano tiene dos tipos de hambre. El hambre del cerebro y el hambre normal, la que se termina comiendo una hamburguesita, una papita. Pero el hambre del cerebro se consume leyendo, escribiendo, aprendiendo de la otra persona. Entonces, mi mensaje a todos los que nos están viendo en este momento es que no pierdan su humanidad. Amen, tóquense para que sepan hasta dónde pueden llegar. Ya que me entendió, para que puedan ir más allá de lo que ustedes creen, porque ustedes son capaces de hacer muchísimas cosas. Así que rétense, supérense y no le muestren nada a nadie, a usted mismo, al hombre que está en ese espejo. Así que se les quiere mucho y venceremos, compañeros y compañeras. Sí, la verdad, súper genial esa reflexión. O sea, es algo que de pronto una vez un filósofo muy importante que yo pude conocer dijo, y recuerden allá en casa, que cada quien con sus órganos sexuales ricos. El que dijo eso lo amo. Es que de buen mano copas. Ahí salen los mejores consejos. Sí, ahí sí. Total, total. Con precaución. Recuerden que en este podcast tenemos una manera muy peculiar de despedirnos. Claro que sí, Pipe. Vamos a decir el nombre de cada uno, una a una, y al final vamos a decir, y esto fue Despelucades, el podcast. Si no llegas a mi tono, a mi vibrato, no sale este podcast. Ay, eso no estaba preparado, muchachos. Ya ven a mi abogado. Recuerden desde en casa que yo soy la Michelle. Yo la Cata. Y yo, Pipe. Y esto fue de Despelucades el corte. Sí llegué. Sí llegó, sí llegó.